Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Irma Elena Petco, tengo 81 años, soy hija de Eftin Petco y de Ilinka Sotiro Petco. Mi papá nació el 30 de agosto de 1891, hijo de Done Petco y de Sofía Dinko. Eran 3 hermanos, hasta donde se sabe, Eftin, Risto y Pablo. Mi mamá, Ilinka Sotiro, nacida el 15 de marzo de 1896, hija de Petro Sotiro y Estefan Catarpo, eran 2 hermanos y 4 hermanas. Strave, Ostolji, Krista, Kala, Kalja, Kata e Ilinka. Ilinka era mi mamá. Eftin y Ilinka se casaron en el año 1917, tenían 25 años y 20 respectivamente. Nosotros somos nacidos acá en Argentina 3 hermanos, uno vino de Yugoslavia, de Macedonia, mi hermano el mayor, que también se llamaba Eftin Petco, nacido el 16 de abril de 1926. Después está mi hermano Jorge, que nació en 1939, en el mes de marzo, el 29 de marzo. Y después, bueno, vengo yo, nacida en julio, el 17 de julio de 1941. Y mi hermana, la más chica, Marina Elena, nacida el 21 de marzo del 1944. Mis padres vivían con su familia en el pueblo de Julin, Corcha. En 1926 mi papá vino a la Argentina. Mi mamá y mi hermano de 6 meses quedaron en Julin viviendo con la mamá de mi papá. En 1938 mi mamá y mi hermano finalmente llegan a la Argentina, donde los espera mi padre. Tuvieron unos cuantos años solos porque supuestamente mi papá tenía que juntar el dinero para enviarle a mi mamá para poder ella venir a la Argentina. Cuando mi mamá llegó, mi papá en ese entonces trabajaba en los ferrocarriles, poniendo los durmientes de los trenes, de las vías, ¿no? Mejor dicho, porque en ese momento se estaban armando para poder poner el ferrocarril, que todavía prácticamente no había. Mis abuelos pienso que también vendrán igual que mis padres, no sé, la verdad no sé, del pueblo de Julin, de Macedonia. Sí, mi papá, eran macedonios, ortodoxos, supuestamente nosotros también, porque estábamos bautizados por la Iglesia Ortodoxa, yo y mis hermanos también, los 3. Mi papá acá, bueno, había una colectividad de paisanos que se reunían, como en un centro cultural, un club, algo parecido, donde bailaban y festejaban sus fiestas. Y bueno, entonces nosotros hemos concurrido también cuando éramos chicos, después que ya venido, digamos, a cierta edad ya como que se fue disolviendo. De igual manera con los paisanos mi papá se reunía mucho, había muchos paisanos que habían venido junto a mi papá, venían a casa, digamos, jugaban muchos a las cartas, a veces se quedaban a comer, mi mamá también a veces les lavaba la ropa, porque en esa época, digamos,
hacía falta la plata, digamos, no se ganaba mucho, el único que trabajaba era mi papá. Supuestamente nosotros éramos, mi hermano el mayor era el que también podía cooperar un poco en casa, porque era el mayor, nos llevaba bastante diferencia de edad. Nosotros éramos chicos, entonces el dinero no alcanzaba, y con el dinero de mamá, que le lavaba la ropa a los paisanos, y un poco lo que trabajaba mi papá, bueno, con eso nos pudo criar y pudieron hacerse de una vivienda, comprarse un terreno, edificarse su casa. Pobre, pero bueno, como se podía en ese momento. Digamos, sí, hemos tenido una cultura como los macedonios, en ciertos aspectos un poco cerrados quizás, digamos, porque mamá y papá eran, no sé si son todas las personas de los países así de Europa, son así medio cerrados, no eran de comentar muchas cosas, nosotros no éramos de preguntar tampoco. Lo poco que podíamos saber respecto a ellos era porque los oíamos hablar o conversar, o bueno, a veces papá recibía cartas y se las leía a mi mamá, que mi mamá supuestamente digamos, no sabía ni leer ni escribir, porque en esa época las mujeres no la mandaban a la escuela, era lo que ella decía, mandaban a los varones, pero las mujeres no. Entonces que papá era el que escribía, recibía noticias y así las mandaba también para Europa, y así nos enterábamos de lo que pasaba. Bueno, nosotros no pudimos llegar a conocer a nadie, digamos, personalmente, ¿no? En foto, algunas tías, tíos, pero ni siquiera a los abuelos. Bueno, estábamos solos, tanto papá como mamá. No tenían a nadie acá, a no ser los paisanos que habían venido con ellos, y bueno, que se reunían, pero después familiares, ninguno. Sí, no, digamos, yo pienso que vinieron por el problema de la guerra, porque mamá contaba que cuando estaban en guerra, digamos, hacían una fosa en la tierra, para poder esconderse, porque venían los militares, no sé de qué país eran, pues en ese momento nosotros éramos chicos, yo no recuerdo bien de qué país invadía otro. Sé que estaban constantemente siempre en guerra. Papá estuvo en Albania, estuvo en Grecia por la guerra, así que pienso que habrán decidido venir acá a la Argentina por el problema de la guerra, lo que yo supongo, lo que puedo llegar a saber, ¿no? Así como papá y mamá decidieron venir a Argentina, digamos, un hermano de mamá decidió ir a Estados Unidos. Bueno, mi mamá vino acá con mi papá, y bueno, los otros hermanos de mi mamá o de mi papá, no sé si siguieron viviendo ahí en Yulin o si han ido a otros países, también porque ellos como estaban en guerra, cada cual agarraba mejor para donde mejor podía, no sé, la verdad que no tengo idea. Nunca he estado en una guerra, así que no sabría decirles cómo es, cómo se vive. La verdad que debe ser tristísimo. Lo que sí recuerdo que mamá extrañaba mucho su país, porque ella extrañaba mucho, digamos, la nieve, extrañaba mucho las montañas, acostumbrada a ir con el burro, contaba a las montañas con mi hermano cargando leña. Entonces acá ella, donde vivimos, o donde yo vivo en estos momentos también, que es donde vivía mi mamá, digamos, es como si fuera una ciudad, no hay montañas, no hay nieve, lo único que en temporada fría y calor, después nada. En una época mi hermano decidió llevarla a conocer la nieve y decidió ir a Esquel, donde había unos paisanos, y bueno, cuando llegó a Esquel estaba muy emocionada porque había vuelto a ver nieve, y ahí ella como que volvió a revivir, digamos, los momentos de su país, lo que ella extrañaba, ¿no?
Por ella yo pienso que hubiese podido, si hubiese podido, hubiese vuelto a su país. Ella quería mucho su país y a su gente, ¿no? A sus hermanos, que los extrañaba a montones. Pero bueno, la vida es así y bueno, a cada uno nos toca lo que nos toca vivir y bueno, tuvo que quedarse acá y bueno, acá quedó. No, bueno, mi papá decía que estaban bajo la bandera albanesa ellos, que la bandera de ellos era, digamos, no recuerdo bien, creo que roja con dos águilas, con dos cabezas. Y bueno, supuestamente por mi papá hablaba el griego, hablaba el albanés y hablaba el macedonio también, los tres idiomas. Supuestamente pienso que habrá hablado esos tres idiomas por el que estuvo en la guerra. Después, bueno, pienso que ellos decidieron venir por el problema de la guerra, que los estaban invadiendo constantemente. Por eso, digamos, vinieron acá a Argentina. Bueno, mamá, por ejemplo, veía televisión en esa época, en el año 55 tuvimos televisión, creo. Bueno, sí, creo que en el año 55, por ahí, bueno, mamá veía los programas de televisión y veía programas, digamos, en esa época estaba Combate, un programa de guerra, y mamá veía ese programa y ella sufría como si ella estuviera viviendo ese momento ahí en la guerra, porque ella se creía que realmente, pasaba porque ha pasado las guerras y todo eso, pero claro, ella se pensó que lo que ella estaba viendo era una filmación, digamos, era una grabación de una película, pero ella se creía que realmente estaban peleando como era cuando ella estaba viviendo en Europa, que cuando estuvo en guerra que peleaban, ¿no? Que bueno, que cada rato lo estaban invadiendo, si no eran unos, eran otros. Mamá comentaba que papá se había aumentado 5 años la edad para que no tener que volver a ir a la guerra. Y bueno, esos 5 años de más, después, bueno, igual siguió con esos años después porque supuestamente en el documento después estaban, como que tenía 5 años más. Y bueno, fue cuando después mi papá decidió venirse para la Argentina, supuestamente, digamos, yo no sé si vino por decisión propia o porque algún paisano ya estaba acá y supuestamente le dijo que viniera para estos lados, para la Argentina, que estaban bien. La verdad que no tengo idea porque en casa no se hablaba mucho de estas cosas. Todo lo que puedo contarle o saber es porque lo he escuchado o porque mamá a veces comentaba algo, lo mismo que de los hermanos que habían quedado allá. Mamá extrañaba mucho a sus hermanos, eran muy unidos, y bueno, y después las cartas que escribía papá, que mandaban noticias, que recibíamos nosotros de acá, ellos de allá de Europa, digamos, nos pedían si le podíamos mandar ropa, porque no tenían, y la verdad que nosotros le hemos mandado mucha ropa de acá de la Argentina para allá, para donde estaban ellos. Pienso que a mamá no le ha sido fácil, mejor dicho, la vida allá en Europa, puesto que, digamos, se casó joven, tuvo primer hijo, que falleció a los 3 años. Después volvió a tener una hija que nació muerta o murió al nacer. Después estuvo 10 años sin poder tener familia, hasta que quedó embarazada de mi hermano, que fue cuando mi hermano tenía 6 meses, que mi papá decide venirse a la Argentina. Mi mamá queda sola allá en Europa. Y bueno, comentaba eso de que iba al monte a juntar leña con mi hermano, que digamos donde dormían en el piso, sobre la tierra, en un colchón, digamos, por llamarlo colchón de esterillas. No sé si todos dormían así o se vivía así, no tengo idea.
Y bueno, esperando siempre noticias de mi papá, que mi papá le enviara dinero para ella poder venirse acá a la Argentina. Y así pasaron los años, estuvo casi 12 años sola en Europa hasta que volvió a encontrarse con mi papá. Me acuerdo de las costumbres que mi mamá decía, bueno, igual yo ya también lo he vivido acá, que cuando bailaban en ronda, digamos, ¿no? Aparte, mamá comentaba, digamos, que allá los casamientos duraban 3 días y que cuando alguien nacía lloraban y cuando moría, como que no es que reían, pero estaban contentos porque decían que, digamos, lloraban cuando nacía porque dice que venía a este mundo a sufrir y cuando se morían era porque, digamos, ya no sufrían más. Después, digamos, respecto a las costumbres, sí, las comidas que mamá hacía, digamos, el burek, hacía pituli, que es como si fuera acá le decimos filloa o panqueques. Después otro tipo de comidas también que hacía allá en Europa. Bueno, extrañaba todas esas cosas, de lo que había, los hacía. Sí, paisanos había unos cuantos, digamos, algunos quedaron aquí y murieron aquí en Argentina, otros volvieron a Macedonia de nuevo. Los nombres que yo recuerdo, digamos, era Traico, uno se llamaba Nafto, otro Basilio Mitre. Bueno, después la verdad que otros no recuerdo los nombres, pero había muchos, Marcos también, Nau también, después estaba uno que era como si fuera primo de papá, no sé bien cómo era el parentesco, que se llamaba Nice. Bueno, después la verdad que no recuerdo los otros nombres de los otros paisanos de papá. Ninguna mujer, yo no conocí ninguna mujer. Sí, eran todos hombres, digamos mujeres ninguna, todas habían quedado en Europa. Digamos, algunos paisanos decidieron volverse con sus esposas a Europa y los otros quedaron aquí y aquí fallecieron y aquí quedaron para siempre. Dejaron a sus mujeres allá con sus hijos. Mamá contaba, por ejemplo, de un paisano, Basilio Mitre, que fue el último paisano que murió, que hasta último momento nosotros estuvimos con él, que murió después que papá, que mamá. Mi mamá contaba que tenía una esposa muy linda con 2 hijas, muy lindas también, y bueno, nunca decidió volver, y bueno, la mujer quedó allá y él quedó acá. Agradezco que me hayan dado la oportunidad de poder expresar lo que yo siento, algo de lo que he vivido por lo que me han contado, digamos, mamá y papá, que más mamá que papá. Y bueno, desde ya les agradezco y bueno, espero que les sirva lo que le mandamos para que puedan hacer algo, no sé.